o qué es lo que se está interpretando. Recién, antes de que empezáramos la clase, hablaba con una de sus compañeras y bueno, yo le decía que justamente el fallo está puesto porque aclara mucho y puede servir para responder a algunas de las preguntas anteriores. Así que, ¿leyeron el fallo, lo interpretaron o no tuvieron tiempo? Díganme realmente, así no perdemos tiempo con eso. No lo leí todavía, mañana lo iba a leer, profe, porque tengo otras cosas. Disculpe. Bueno. Profe, yo tengo Yo sí lo leí, duda. profe. Y a mí no se me hizo difícil de entenderlo. Bueno, me alegro. Maite, ¿qué me querías decir? Sí, que más que nada las partes. O sea, al principio cuando habla, que yo no sé si es una persona que está como hablando sobre la prescripción y de ahí empiezan como a fijarse todos los puntos de cuánto debe durar la prescripción o cómo es. ¿Eso lo presenta una persona? Claro, el tema es que en el fallo existe una persona, creo que era, yo le voy a poner como compartir, a ver si lo puedo ver, porque lo puse abajo para poder hablar con ustedes. ¿Ahí lo ven al fallo? No, profe, no se ve. No se ve, a ver. Es que tengo que poner compartir, pero no sé cómo. A ver. Bueno. A ver. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. A ver. Ahí. A ver si puedo. No, esto. Ah, porque no puse compartir, perdón. Ahora lo vuelvo a poner al fallo para mostrárselo. A ver. Fallo, ¿dónde estaba? Tengo que ir al trabajo. Espérenme un ratito, chicos, que no sé qué hice. Trabajos prácticos. Acá. A ver, ahí me lo abre y a ver si lo puedo compartir. Compartir. Ahora sí, ahí está. Profe, Ahora disculpe, sí yo no ahí lo lo ven. leí, pero sí se ve, profe. Bueno, ¿qué pregunta me querías hacer? Que si lo que entra en conflicto son los plazos de prescripción. Exactamente. Que dice el código. Ah, bien. Y la ley Exacto. especial. Exacto. Okay. Lo que dice, lo que entra en conflicto es lo que dice lo que dice la ley de seguros con lo que dice el Código Civil y Comercial, los tratados internacionales y bueno, todo, los tratados internacionales, la Constitución, el artículo 42 de la Constitución, el 72, inciso 22. Pero bueno, así en forma genérica hay CITER, para la que Maite creo que era la que me preguntaba, CITER, Nélida Élida, es la actora, ¿sí? Es la que inicia el juicio. ¿A quién se la inicia? A la Meridional Compañía Argentina de Seguros, ¿sí? Por eso dice C, contra la Meridional, es decir, demanda CITER a la aseguradora por un tipo de proceso especial que es el proceso ordinario. Ahí está cuál es el número de expediente y demás, y esta resolución es una resolución de cámara. Esto quiere decir que hay un fallo, este es un segundo fallo. En el primer fallo hay una sentencia que le es desfavorable a la señora CITER porque el juez de primera instancia, el primer juez que interviene en la causa, dictó un fallo favoreciendo a la aseguradora. En ese caso, aplicando lo que dice la ley de contrato de seguro. Entonces, como la señora CITER no estaba de acuerdo con eso, se apeló el fallo, planteó sus argumentos en contra.
Y en el contenido del fallo, en los fundamentos, ustedes van a ver justamente el análisis de esas normas que entran en conflicto. Eso es, no sé si te quedó claro, entonces, cómo viene la situación. Sí, profe, ahora sí. Bueno. Gracias. ¿Alguna otra cosa más del fallo por ahora? O si quieren, lo volvemos a ver la clase que viene, no tengo problema. Si no lo leyeron, sí. Yo tengo una consulta sobre la palabra autos, ¿a qué hace referencia? Bueno, bien. La palabra autos quiere decir, es el caso. En este caso, autos caratulado, quiere decir expediente caratulado, en este caso citer contra. A eso se refiere. Ah, bien, perfecto, gracias. Bueno, si como les digo, Profe, sí. ¿podría guiarnos un poquito en cuanto a cuáles son las normas que se aplican y demás? Porque eso Por sí eso, yo me gustaría que lo lean todos y que ustedes lo remarquen y que eso lo veamos en la clase que viene. Yo no tengo ningún problema, pero mi interés es que ustedes, yo sé que es un fallo, tiene términos un poco distintos, un poco raros, por eso es que quería hacerles como una introducción, y lo que quiero es que ustedes interpreten el fallo. Por eso, Jimena, yo eso me lo quiero guardar para que si el resto no lo vio, entre todos, vuelvan a leer el fallo, reléanlo 1, 2 veces, hasta que ustedes detecten y marquen en el fallo cuáles son los artículos que entran en conflictos y a cuáles se refieren. Lo mismo hoy vamos a ver, seguro, y es probable que quede un poco más claro. Pero no se los quiero anticipar porque quiero que ustedes los detecten. Ahí cuando habla la LCD, por ejemplo, estoy viendo, es la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? El fallo habla sobre eso. Después la Ley de Seguros, porque esas normas también entran en juego. Así que, por ahora, Jimena, eso no te lo voy a responder. Bueno. Entonces, si no lo leyeron y no estamos en condiciones, prefiero que no, porque yo quiero que lo interpreten. Así que si entiendo mejor por lo que veo que no lo vieron. Así que los espero para la próxima clase y lo analizamos juntos la próxima clase para que ya puedan terminar el trabajo práctico. Vamos entonces ahora a seguir con nuestra bolilla porque ya perdimos mucho tiempo. Ay, no sé, quiero dejar de compartir esto. A ver, esto lo voy a dejar acá porque lo vamos a utilizar ahora. Cualquier cosa, a ver, porque no les veo el chat. Puedo ver el chat. Así que, a ver. Acá. Dejar de tener esto. Ahí está, ahora sí. Después lo vuelvo a poner. Vamos a seguir, ahora sí los veo. Bueno, vamos a ver entonces, habíamos quedado, no sé si recuerdan, en la parte de, ¿cómo se llama? De derecho, del contrato de depósito. El contrato que seguía ahora es el mismo contrato de depósito, pero la parte de contratos bancarios, que yo no se los había dado, no encuentro en mi programa, no sé si... Bueno, no importa. La parte de contrato de depósito, vimos hasta lo que eran las casas de depósito, y seguidamente está previsto en el programa todo lo referido al contrato de depósito bancario, ¿sí? Si ustedes ven, a partir del artículo 1390 en adelante, se regula todo lo que son los contratos bancarios, dice contratos en particular, 1390 es, antes, desde el 1378 habla de contratos bancarios, ¿sí? Hay unas disposiciones genéricas y después vamos a ver, nosotros vamos a llegar, porque el resto está en otras bolillas, en otras unidades, hasta el 1392.
Respecto a las disposiciones, los contratos bancarios son contratos de depósito. Ustedes me dirán, ¿qué es el dinero? ¿Qué clase de cosa es el dinero? A ver si alguno me dice. Ya lo vimos, pero a ver si están atentos. ¿Fungible? Cosas fungibles. Muy bien, Gisela. El dinero es una cosa fungible y consumible. Por lo tanto, cuando yo entrego dinero, transmito la propiedad a quien se lo entregué y él está obligado a entregarme la misma cantidad y calidad de esa cosa, de dinero. Estos contratos entre las disposiciones son contratos completamente de consumo, pero completamente de consumo. Por eso es que hay, y se incorporó en el Código Civil y Comercial, toda esta primera parte, del 1378 hasta el 1389, esos artículos están justamente referidas a la protección de aquella persona que entrega dinero en depósito en alguna institución bancaria. Ustedes saben que hay un organismo central en la República Argentina, el Banco Central, que tiene una normativa, una carta orgánica propia que regula toda la actividad bancaria en la República Argentina. Y también hay una ley, la Ley de Entidades Financieras, que no sé si la vieron o la van a ver en la parte de títulos de crédito y demás, en la 21526, que también regula todas las entidades financieras, los tipos, cómo se deben manejar, cómo se debe informar, cómo se deben constituir y demás, están previstas en esa norma y están completamente controladas por el Banco Central de la República Argentina. Él controla todo. Desde que un banco se va a crear, un banco, cualquier entidad que preste ese tipo de servicios se crea, el Banco Central autoriza todo. Se somete a un dictamen, a un análisis de factibilidad, un análisis de solvencia de la empresa o de las personas jurídicas que así se quiere constituir y demás, y autoriza o no autoriza su funcionamiento. Justamente estas normas están referidas a esta situación, a proteger a quienes depositamos habitualmente dinero en las entidades bancarias, que esas entidades bancarias sean lo más transparentes y claras posibles en cuanto a la información que nos brinda a nosotros y en la publicidad que da. Por eso es que, no sé si a ustedes les pasa, si tienen cuentas, alguna caja de ahorro, alguna cuenta en algún banco, van a ver que permanentemente o les llega publicidad, o les llega información, o incluso también vía correo, no solo electrónico, sino el correo común de carta, ellos brindan información cuando se sube la tasa de interés, cuando se aumentan los gastos, todo tipo de información tiene que estar bien clara y tiene que estar bien expresada para que el consumidor que va a hacer uso de este tipo de contratos decida si va a seguir con esa institución o quiere optar por una que ofrezca un mejor precio, que haga una mayor propuesta, que le cobre menos comisión, por ejemplo, para retirar en los cajeros automáticos, mil cosas. O sea, hay miles de ofertas que hacen los bancos que tienen que estar bien claras. Y además hay otra cosa muy importante, que este tipo de contrato tiene que ser por escrito, ¿sí? Las normas lo prevé, el 1380, que deben instrumentarse por escritos. Esto que les decía de la información periódica, por supuesto, nosotros como consumidores, si no estamos de acuerdo, puede ser, bueno, en algún momento a veces los bancos cambian sus políticas y aumentan, por ejemplo, el capital, el dinero que uno tiene que tener depositado en una cuenta, e inmovilizado, por ejemplo. Recuerdo esa situación de uno de los bancos con los que yo tenía, que en algún momento me mandó información diciendo que para
seguir manteniendo esos costos, costos cero del mantenimiento de la cuenta y el de las comisiones, yo tenía que tener inmovilizada cierta cantidad de dinero. Eso me lo informó y yo podía decidir si mantenía en una caja de ahorro, en una cuenta de la que fuere, ese determinado suma de dinero inmovilizada y seguir con ese banco, o yo podía decidir irme y buscar una institución que otra institución bancaria que me ofrezca otra cosa mejor. Bueno, justamente a eso hace referencia el tema de la rescisión del contrato. El cliente del banco tiene la facultad de rescindir el contrato cuando el cliente quiera. Y bueno, después yo les decía que están imbuidos de todas las normas referidas al consumo. Bueno, justamente los artículos, el artículo 1384, habla sobre eso, que las disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios de conformidad con el 1093. Todo lo referido a las normas de consumo. Y después repite un poco lo mismo con respecto a las cláusulas y demás que deben contener los contratos bancarios. En definitiva, esto en forma genérica con respecto a todos los contratos de estas características. En el 1390 se define lo que es el contrato de depósito en dinero, que es una definición un poco comprensiva de lo que se llaman los depósitos a la vista y los depósitos a plazo fijo. Los depósitos a la vista son los depósitos que nosotros hacemos en nuestras cajas de ahorro. Y los depósitos a plazo fijo son los plazos fijos que constituimos por un tiempo determinado, inmovilizando el dinero, entregándoselo al banco para que, por supuesto, él hace lo que quiere con ese dinero, por ahí se lo entrega a otro en préstamo y obtiene un interés por eso y demás, pero bueno, nosotros con este contrato a plazo fijo, con este depósito a plazo o el plazo fijo, lo que hacemos es inmovilizamos el dinero a cambio, por supuesto, de un interés, de una diferencia que el banco nos da, una tasa de interés en base a esa, al mantener inmóvil ese dinero. Entonces, en el 1390 define a los dos contratos. Dice que hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad, vieron lo que les decía, hay una transferencia de propiedad. Acá la propiedad, por ser cosa fungible, pasa ahora a manos del depositario, del banco. Entonces, ¿y qué obligación asume el banco? La de restitución de ese dinero, de restituirlo en la moneda de la misma especie, cuando lo requiere el depositante. Cuando lo requiere el depositante es el caso de la caja de ahorro. Yo constituyo una caja de ahorro, me dan una tarjeta de débito, y bueno, cuando yo quiero introduzco en el cajero automático mi tarjeta de débito y saco lo que quiero. Es a requerimiento de quien lo depositó. Dice, o al vencimiento del término del preaviso convencionalmente previsto, ¿sí? Ahí está haciendo referencia al tema del contrato a plazo fijo, el plazo fijo. Cuando vence, yo puedo constituir un plazo fijo a 30, 60 o los días que yo quiera, por lo general el mínimo es 30 días, y bueno, existe la obligación del banco depositario de devolverme ese dinero con, por supuesto, incrementado por la inmovilidad. En el 1391 lo que se hace es un poco definir lo que es el contrato a la vista, el que hacemos en cajas de ahorro, el que hacemos que pueden ser, por ejemplo, cajas de ahorro que pueden tener a nombre de una persona o tener varios cotitulares, que eso también a veces es una cuestión importante, porque cuando hay cotitulares, cualquiera de los que está
que son titulares de cuenta puede ir y retirar dinero. Por ejemplo, eso pasa en el caso de fallecimiento. Si soy cotitular de una cuenta con mi esposo y mi esposo se muere, yo no tengo que hacer una sucesión para poder sacar el dinero. Como soy cotitular, titular con él, yo, que soy la que quedé, podría extraer el dinero de esa caja de ahorro. Y bueno, como decimos, ese contrato se hace por escrito y además existe una constancia del contrato que yo hice que me la emite el propio cajero. Cuando yo voy al cajero automático puedo sacar una constancia de los últimos movimientos y eso es, digamos, la constancia de que yo tengo una caja de ahorro y que estoy operando con esa caja. Así dice, el depósito a la vista debe estar representado en un documento material o electrónico que refleje fielmente los movimientos y saldo de la cuenta del cliente. Bueno, acá está el tema que les decía que podía estar a nombre de 2 o más personas. Después, en el medio hay un párrafo que dice que el banco puede dejar sin efecto la constancia por él realizada que no corresponda a esa cuenta. O sea, si por ejemplo se hizo una transferencia errónea a mi cuenta y no era plata mía, puede dejar constancia de esa situación el banco. Se pueden haber equivocado en el depósito y ese problema, entró dinero que no era, se puede corregir. Y el otro, el contrato a plazo, en el contrato a plazo, o digamos el tema del plazo fijo, también se puede instrumentar. Antiguamente el banco entregaba, se puede seguir haciendo de esa manera, de manera manual. Antes íbamos al banco y nos daban un comprobante que indicaba todo, ¿no? Quiénes eran los beneficiarios del plazo fijo, que podrían ser varios titulares de cuenta. Por lo general, para hacer un plazo fijo se requiere, a veces sí, a veces no, tener cuenta en el banco. A veces se requiere, a veces se puede constituir sin ser cliente un plazo fijo. Pero en el documento que lo instrumenta, dice el nombre de la persona que hace el plazo fijo, la entidad bancaria, el monto, el tiempo por el que se hace, cuál es la tasa de interés, cuál es el vencimiento. Entonces, antiguamente lo que se hacía con esa constancia, una parte quedaba en el banco y otra parte la tenía quien constituía el plazo fijo. Y cuando operaba el vencimiento, uno iba al banco y nos requerían de ese papel para hacer un nuevo, si queríamos renovar el plazo fijo, o retirar el dinero, nos requerían ese instrumento. Ahora, como todo es electrónico, los plazos fijos se hacen vía electrónica, vía home banking, y incluso si alguno constituyó o vio cómo hizo alguna persona allegada un plazo fijo, van a ver que dicen que si quieren que se le acredite en cuenta o no, les hacen tildar ese ítem, ponen un asterisco en que se me acredite en cuenta, entonces automáticamente el día del vencimiento, ustedes ven es el saldo incrementado de lo que depositaron más el interés reflejada en su caja de ahorro. Así funciona el plazo fijo. Lo cierto es que dice, el banco debe extender, leo el último párrafo del 1392. El banco debe extender un certificado transferible por endoso, excepto que se haya pactado lo contrario, en cuyo caso que no sea, que algunos certificados, estos de plazo fijo, se podían endosar, podían ser transmitidos o entregados a otras personas, pero excepto que sean nominativos, que sean a la orden de fulano de tal. En esos casos, cuando se quiere transmitir ese plazo fijo, la única forma de hacerlo es a través del contrato de cesión de derechos, ¿sí? Es la única manera de transmitirlo. Si no, el plazo fijo podría ser transmisible por endoso, como cualquier otro título de crédito. Bueno, eso era lo que había quedado un poco pendiente con respecto al contrato de depósito. Ahora vamos a ver
hay un temita más dentro del programa que es el derecho de retención, ¿sí? Si está todo claro, seguimos con el derecho de retención y les voy a pedir que busquen en el código, el artículo 2587, ¿sí? Busquen el código, artículo 1587, ¿sí? Les voy a dar una situación de hecho y ustedes me van a decir qué opinan. Si yo, por ejemplo, tengo una chacra y en la chacra necesito ponerla, acondicionarla, ¿sí?, para la producción y demás. Entonces, encargo a una persona, no le hago ningún contrato de alquiler, nada, sino acordamos que él se va a encargar de podar los manzanos, de sacar el césped, limpiar las acequias, ordenar los cajones, los bins que hay para acumular el artículo el 2587. Acondicionarlo, digamos, a los bins, poner los bins, son los cajones en los que se traslada, por ejemplo, la fruta, ya sea porque se vende o para jugo, o porque se vende para exportar, o se vende, no sé, para las distintas verdulerías o lo que sea. Bueno, que se acomoden esos cajones y demás. Yo acuerdo con esta persona que por el término de 2 meses va a estar en esa chacra, en mi chacra, y se va a dedicar a eso. Por supuesto que por eso va a recibir una compensación económica. Yo le voy a pagar por ese trabajo. Bueno, esa sería la situación de hecho. Ahora, pasan los 2 meses y esta persona dice, bueno, ya terminé, ya está, era el plazo, acomodé los cajones, limpié las acequias, corté los manzanos, los podé, los arreglé, te entrego la chacra, pero yo la voy a recibir, pero no le quiero pagar, ¿sí? No le pago. ¿Qué podría hacer esa persona que tiene derecho a cobrar por el trabajo que realizó? ¿Qué podría hacer? Se puede quedar en la chacra y aludir que tiene el derecho de, hasta que no le pague, no se va a mover de la chacra. Pero la va a mantener y no va a cometer ilícitos, la va a mantener a la chacra en condiciones. Bien. Gisela, ¿qué querías decir? No, es lo mismo, dije que iba a conservar en su poder la chacra hasta que le hagan la remuneración, digamos, o lo que le iban a pagar por mantener la chacra. Ahora, yo le pregunto al resto, ¿está bien que un extraño se quede en algo que es de mi propiedad? A otro, que no responda ni Zaira ni Gisela porque ya sé lo que opinan. ¿Cómo dijo, profe? ¿Podría esa persona legalmente quedarse en el terreno que sabe que no es suyo? Quedarse ahí porque yo no le pagué, sabiendo que eso no es de él. Y no, profe, no puede. No se podría quedar, decís Sofi. ¿Alguien opina otra cosa? Yo digo que sí, o sea, para eso estaría el derecho. Ajá, bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo creo que sí, profe, también, porque ahí el artículo lo dice. Ajá, muy Y se bien. puede, Profe, ¿puede ser que sea porque hay una obligación de por medio?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Está bien todo lo que dicen. En principio, si ustedes analizan la situación, por un lado no es lícito, y no es que no sea lícito, está casi en el límite de lo lícito el que una persona, tenedor de una cosa, como es el que arregló la chacra y demás, se quede en algo que sabe que no es suyo, ¿sí? Esto está un poco reñido con lo que nosotros entendemos el derecho de propiedad y demás. Yo arreglé la chacra y todo, y sé que eso no es mío. ¿Cómo me voy a quedar en ese lugar? Pero por otro lado, está el derecho que tiene esa persona a que se cumpla lo que se había pactado, ¿sí? Entonces, por eso es que este derecho de retención, algunos autores lo hablan como una excepción procesal. ¿Por qué? Porque parecería ser un poco ilícito lo que se está planteando, ¿sí? Parece que no estaría tan bien lo que se está haciendo. Por un lado está mal que no se pague, pero por otro lado también está mal que se quede en algo que no le corresponde, ¿sí? Entonces, por eso es que está regulado en el código, ¿sí? Y por eso es que, como dice el 2587, todo acreedor de una obligación cierta y exigible, ¿sí? La obligación de la persona que estaba en esta chacra es una obligación cierta y exigible, porque se comprometió a limpiarla y lo hizo, y por eso tiene derecho a exigir que le paguen por lo que hizo. Puede conservar en su poder la cosa que debe restituir, por eso dice debe, ¿sí? Porque sabe que la tiene que restituir, que debe restituir al deudor hasta el pago de lo que éste le adeude en razón o con motivo de la cosa. Ahí está la clave de la situación. Primero, que existe una posesión material, ¿sí? De la cosa. Quien iba a arreglar la chacra posee la cosa, tiene la cosa. Pero en derecho nosotros hacemos una diferencia entre lo que es posesión y lo que es tenencia, ¿sí? Cuando hablamos de posesión, hacemos referencia a tener la cosa, pero tener la cosa con una intención más de ser el dueño de la cosa, con intención de quedarme con la cosa en propiedad, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de tenencia, hacemos referencia a que tenemos la cosa, pero reconocemos en otro la propiedad. Sabemos que no somos los dueños y no queremos ser los dueños, ¿sí? Entonces, digamos que más que una posesión sería una tenencia material de la cosa, ¿sí? La cosa en este caso sería el inmueble, mi chacra, que está arreglando. La otra cuestión importante es que exista un crédito cierto y exigible, como dice el artículo, un crédito a mi favor, a favor de quien arregló la chacra, ¿sí? Él tiene derecho a cobrar, como dijimos, y a exigir que le paguen por lo que hizo. Y por último, tiene que haber una relación de conexidad, ¿sí? Que sean conexos, que haya una relación entre el crédito y la cosa, ¿sí? Tiene que existir esa relación entre el crédito, entre lo que me deben y la cosa. En este caso, la cuestión era en este inmueble arreglar los frutales, arreglar los canales para que se puedan regar bien esos frutales, acomodar, como les decía, esos cajones en los que se embalan los frutos y demás. Hay una relación directa, una conexión directa entre la cosa y el crédito. Esto es lo más importante. Además, es un derecho, sabemos que este derecho de retener la cosa es un derecho accesorio, ¿sí? Es un derecho accesorio que se tiene sobre la cosa que se está reteniendo. Porque se retiene en función o en razón de esa cosa, por eso es accesorio.
Sigo con el artículo. Tiene esa facultad solo quien obtiene la detentación de la cosa por medios que no sean ilícitos, dijimos, ¿sí? Por eso les decía, la cosa, quien tiene la chacra no la usurpó, sino simplemente yo se la entregué. La tiene por un medio lícito, porque yo se la di, ¿sí? No porque me la robó o porque la ocupó, por una cuestión, digamos, oscura o ilegal, ¿sí? Excepto que sea en el interés del otro contratante. No, ¿por dónde voy? Medios lícitos. Carece de ella quien la recibe en virtud de una relación contractual a título gratuito, ¿sí? Si la recibe a título gratuito, no, por supuesto, no está de por medio este vínculo jurídico que se quiere establecer. Bueno, la otra dice, la cosa retenida. Toda cosa que esté en el comercio puede ser retenida, cualquier cosa. Siempre yo les daba el ejemplo, por ahí, o ahora hablé de una chacra, pero también podría ser, es muy común en el taller mecánico, puede ser que yo lleve, por ejemplo, puede ser que en un taller mecánico yo llevé mi vehículo descompuesto y para que lo reparen. Y bueno, después el mecánico lo repara y me dice, bueno, está listo, vení a retirarlo, a pagar y pagame. Y bueno, o no lo retiro, o lo quiero retirar sin pagar. Bueno, él puede negarse a entregármelo. Sería otro caso, por ejemplo, de derecho de retención. Él podría negarse a entregarlo. Ahora, ya van a ver más adelante en otros de los artículos que el retenedor de la cosa, cuando cumple con su obligación a lo que se había obligado, como es el caso del mecánico a reparar el auto, él le informa, el auto está listo, notifica, el auto está listo, ya podés venir a buscarlo. Bueno, a partir de ahí también es como que ya el contrato, yo cumplí mi parte, ahora te toca cumplir a vos. Si el otro no viene, el dueño del vehículo no viene, él podría percibir, por ejemplo, un canon por una especie de alquiler por el depósito de ese bien en su taller mecánico, porque de hecho es un auto que ya arregló, que le está ocupando un lugar y que le impide tener un nuevo vehículo para reparar fuente de, digamos, de su trabajo. O sea, podría tener un mayor dinero, podría tener podría reparar otro auto y obtener un lucro por un nuevo auto más, ¿sí? Entonces, como dice uno de los artículos, el 2590, puede percibir por ese depósito un canon locativo. También podría ser, en el caso de la chacra, que se cobre, digamos, lo que se le debe con el producto o con el fruto de ese bien. Supónganse que justo los árboles dieron manzanas y era la época de la cosecha. Y bueno, podría ser que se cobre con esa fruta parte de lo que se le debe o la totalidad. Eso también podría darse. Son distintas situaciones de hecho que plantea el mismo código. Lo cierto es que mientras está reteniendo la cosa, el retenedor, que sería el acreedor, tiene la obligación de guardarla, de conservarla, de custodiarla, de comportarse como si fuera el dueño de esa cosa. La tiene que cuidar a la cosa. ¿Qué más? Yo no les estoy haciendo leer los artículos porque estamos hablando en forma genérica, pero en realidad están previstos. Todo lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, está a partir de todo lo que dice el 2589, 2590, 2591,
bueno, por ejemplo, el 2593 habla del tema de la extinción, cómo se puede extinguir. Y la forma normal de extinguir este contrato es que las partes cumplan, ¿sí? Es que él, quien encargó el trabajo, en el caso de la chacra, pague lo que corresponda. Si yo le pedí que me arregle el auto, que pague por el arreglo del auto. Esa es la forma más común, pagando, digamos, por el trabajo o a lo que se había pactado. También puede ser que la cosa se pierda, ¿sí? Que existe una renuncia, esa es otra cosa. Puede ser que el propio quien encargó el trabajo renuncie a la cosa. En el caso del vehículo, puede ser que diga, bueno, no, te quedás vos con el auto, es tan caro en la reparación que prefiero entregártelo a vos en pago y que con eso te cobres el trabajo que realizaste. Eso también puede ser. El abandono de la cosa. Y bueno, no es un tema muy complicado, no sé si veo que tienen alguna duda, pero me parece que no es bastante simple el tema. Lo extraño de este tema es que parecería ser ilícito el retener una cosa que no es mía sabiendo que no es mía, pero por otro lado es justo que la retenga si en virtud de un vínculo contractual no me están pagando por esa cosa que tengo que devolver, ¿sí? No sé si lo entienden. Sí, profe. Bueno. Entonces, si no hay dudas, vamos a seguir con la parte de seguro, que es bastante, no es complicada, pero sí el tema de los seguros es un tema, es todo un mundo en el derecho, ya forma parte de un derecho, una parte especial, digamos, una rama del derecho a la que muchos se dedican, y es muy interesante. Así que lo que les voy a hacer es compartir la pantalla del cuadrito que digamos, que trata sobre el tema del seguro, que está subido a la página, a la PETCO, y también tengan en cuenta, ayer o antes de ayer miré, y hay creo que está en la bolilla 6, dice contratos de seguro, y eso si quieren, léanlo acá, porque en realidad es un pequeño librito, creo que es de Alperín, el librito que se llama Lecciones de Seguro. Es viejo, pero les va a servir, porque la ley de seguro es una ley que no es nueva, que la tenemos hace mucho tiempo, la 17418, a ver, se las voy a anotar para que la busquen. 17.418 es la ley de seguro, y bueno, y este libro, este pequeño manualcito, habla sobre la ley que les puede servir. Lo mismo también en el libro que mencionaron, creo que fue Zaira, está, en el de Vítolo está tratado el tema del seguro. Así que, pero bueno, vamos a ver un poco entonces el tema del seguro. A través del PowerPoint, a ver si acá está. A ver si se los puedo poner. Ahí está. Bueno, con respecto al contrato de seguro, siempre ustedes tienen que tener en cuenta que surge, si bien es una institución de contenido o de carácter económico, surge por la necesidad que tenemos todos, las personas, de prever algunas consecuencias económicas producto del riesgo a la que estamos sometidos como personas, y tanto nosotros como personas como las cosas de nuestro patrimonio, ¿sí? Necesitamos protegerlas de alguna manera para el caso de que ocurra alguna situación que pueda dañar o que pueda causar un riesgo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un vehículo es un bien muy costoso, que muchas veces es muy difícil acceder a él por
por lo que vale, porque es muy caro y porque es a veces imposible, una casa también, entonces, pero como bien material está sujeta a riesgos, o sea, le puede pasar cualquier cosa, puede por motivo de un caso fortuito o fuerza mayor, puede pasar que la casa se incendie, o por la imprudencia de alguna persona, puede ser que el auto choquemos y tenga daños el auto. O, como les estaba diciendo al principio, puede ser que por alguna circunstancia venga alguien a mi casa a hacer una reparación y sufre un accidente haciendo la reparación, venga a reparar el techo y se caiga, se quiebre. Bueno, todos esos riesgos el hombre los quiere prever y sabe que si ocurren muchas veces no los puede solucionar solo. Entonces necesita de un grupo, de un grupo de personas que quiera compartir esta situación y asumir, tratar de proteger esos riesgos. Los riesgos, para saber cómo son y cuándo ocurren, se hace toda una observación. ¿Cuáles son los riesgos comunes? Yo siempre les digo, por ejemplo, los accidentes de tránsito no deben ser los mismos en Capital Federal que en, qué sé yo, que en una ciudad, no sé, ¿qué les puedo decir? Un pueblito del interior de Neuquén donde hay pocos autos, ¿entienden? La probabilidad de riesgos es distinto, de choques o de accidentes puede ser que sea distinto. Es más frecuente que se produzcan accidentes en Capital Federal que en un pueblo del interior donde la población es mucho menor. Todas esas cosas, todas estas probabilidades matemáticas, situaciones de riesgos que se presentan, periodicidad con que se presentan, todo esto es lo que tienen en cuenta en el caso del contrato, se tiene en cuenta para determinar qué tipos de seguros se requieren en determinadas zonas y demás. Bueno, ahí, a ver, no, me fui para atrás de todo, me fui al último, ahora voy al primero de nuevo. Acá yo les copié una definición de un autor, Alperín, que dice que el seguro es un procedimiento por el cual un conjunto de personas sujetas a eventualidades de ciertos hechos dañosos reúnen sus contribuciones, es lo que les digo, hacen un aporte común, es la prima que pagamos, a fin de resarcir al integrante de ese conjunto, de ese grupo, que llega a sufrir las consecuencias de esos riesgos. ¿Sí? Porque nosotros no queremos que ocurra, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero si bien nosotros pagamos un seguro, yo no quiero chocar todos los meses, porque si no, no me sirve mi auto, porque mi auto sirve para trasladarme a mi trabajo y hacer mi trabajo. Si choco todos los meses, no voy a poder disponer del auto. Entonces, yo contrato el seguro para tratar de evitar ese gasto extra que voy a tener por si me pasa a este siniestro. Entonces, como no soy yo la única que piensa de esa manera, sino que somos muchos, todos contratamos una compañía aseguradora que para el caso que eventualmente alguno de nosotros, de los que contratamos, ocurra eso, podamos, por el aporte que hacemos periódicamente, se pueda resarcir ese daño. La organización de ese conjunto, selección de tales riesgos, lo que le decía, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos sometidos habitualmente? Hablábamos de que en Buenos Aires no era el mismo el tráfico que acá. En lugares, por ejemplo, el tema de, a ver, ¿qué les puedo decir? El tema del granizo en algunos lugares es mucho más frecuente que en otros. El tema de los incendios, hay lugares o zonas del país donde son más secos que otros. Entonces, bueno, depende del lugar, de la zona y demás, es el riesgo que se va y lo que se va a ofrecer la entidad aseguradora
para poder resarcir esos daños producidos a través de un siniestro. Entonces, la organización es... Sí, Sofi. Igual, cuando para circular en un vehículo te piden siempre el seguro, por ejemplo. También existen es obligatorio. normas. Exacto, sí, existen otras normas de tránsito y otras normas, la Ley Nacional de Tránsito y también normas locales que exigen, sí, Sofi, está bien, sí, es importante. No podemos circular, eso se trata porque el seguro lo piden porque en sí la cosa, el auto, es una cosa riesgosa que probablemente puede ocasionar un daño a terceros. Entonces, por esas circunstancias que se pide un seguro. Sí, muy bien tu acotación, Sofi. Entonces, la organización de ese conjunto, selección de tales riesgos y fijación de las contribuciones de aquellas personas asegurados queda a cargo de una empresa que asume la prestación del servicio para lo cual se capacita técnica y financieramente, ¿sí? Ya vamos a ver las partes. El asegurador, la compañía aseguradora, también está sujeta a un permanente control de la Superintendencia Nacional de Seguro, que es el órgano del Estado que regula y controla a todas las aseguradoras que actúan en nuestro territorio. Así que eso es muy importante, porque no es que cualquiera es aseguradora. Si yo quiero ponerme no es como ponerme un kiosco en mi casa, una aseguradora, no. Primero que no puede ser cualquiera, sino tienen que ser entidades, personas jurídicas que estén autorizadas para ser aseguradoras. Y segundo, tienen que tener capacidad económica y técnica, porque hay que responder. ¿Qué ocurre si también estos eventos son aleatorios? Ya vamos a ver las características del contrato, pueden o no ocurrir, pero ¿qué pasa si ocurre un choque en cadena y que todos pertenecen a la misma aseguradora? Bueno, si tiene que pagar esos daños, es una suma importante de dinero la que tiene que afrontar la aseguradora en ese momento. Entonces, técnica y financieramente tiene que estar capacitada y tiene que ser solvente para poder hacer frente a las obligaciones a las que se había comprometido. Vamos entonces a seguir. A ver qué dice, qué más puse. Dice, el seguro es la protección mutua de numerosas existencias económicas análogamente amenazadas ante las necesidades más o menos fortuitas y tasables de dinero. Es otro concepto, digamos, de lo que es el seguro. Medio de hacer frente a ciertas necesidades, mutualidad. Esto de la mutualidad es justamente fundada en principios de solidaridad y colaboración recíproca de todos los que formamos parte de que estamos en ese tipo de contrato de seguro. Por ejemplo, contrato de seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros. Bueno, todos los que estamos en ese contrato queremos, digamos, tratar de hacer frente a cualquier siniestro que nos pueda ocurrir por esta cuestión. Entonces, por eso es que hay una pluralidad de participación, porque siempre hay varias personas que están con ese tipo de seguro. Bueno, a ver qué otro más. Les puse varias definiciones. Distribuir entre gran número de personas expuestas a un mismo riesgo, situaciones adversas. Operación por la cual una parte, el asegurado, se hace prometer mediante una remuneración, la prima, para que él o para que un tercero, en caso de realización de un riesgo o una prestación por parte del asegurador, quien tomando a su cargo el conjunto de riesgos lo compensa conforme a las leyes de la estadística. Son distintos conceptos o definiciones del contrato de seguro. Importancia y necesidad del seguro. Ya el tema de la importancia ya un poco la dijimos, y
importante es para el sujeto, para la persona que contrata el seguro, es importante porque muchas veces, como les digo, acceder a un auto, a un bien costoso, como es, por ejemplo, un vehículo, muchas veces resulta difícil. ¿Cuánto más va a ser si causamos un daño por ahí sin culpa o no con intención, digamos, sino de forma culposa? Nos distrajimos y provocamos un accidente. Bueno, necesitamos, y es importante para nosotros, prever esa contingencia y de que de alguna forma alguien nos ayude a hacer frente a esa contingencia. Es más que nada esa la importancia que tiene. Y también necesario, como también lo decía Sofi, por el tema de muchas veces el seguro es necesario porque así lo requieren las mismas normas. Las normas en el tema del tránsito, el tener el vehículo con un seguro y, por ejemplo, en el tema del seguro de vida colectivo, que en muchas empresas y muchos gremios requieren que, por ejemplo, en el tema de los empleados de comercio, ellos tienen un seguro de vida colectivo que es obligatorio y que quien contrata a un empleado de comercio tiene que contratarlo y forma parte de lo que el empleador tiene que pagar todos los meses, ¿no? Un seguro de vida por ese empleado. En otros organismos también ocurre, en organismos públicos y en organismos privados también ocurre esto. Lo mismo en educación también hay un seguro de vida que protege a todos los docentes por el trabajo que realizan y por la vida que pudieran perder, ya sea en ocasión de trabajo o no. Bueno, a ver qué más dice. ¿Qué hora es? Sí. La definición del contrato de seguro está previsto en la ley, ahí está el número de la ley, 17.418, el artículo primero lo dice, y dice que cuando el asegurador se obliga mediante la prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. ¿Sí? Ahí yo les puse con rojo en los términos, el tema de la prima, el tema del daño, que es importante. Ese daño es lo que se produce con motivo de lo que está asegurado y se hace efectivo ese riesgo, ese evento dañoso. Ahí siempre existe una obligación del asegurador de pagar y por supuesto del asegurado de periódicamente, por lo general es mensual, de pagar lo que mal llamamos prima, que en realidad es premio, ya les voy a explicar por qué. Características del contrato. Uy, me fui de nuevo. ¿Qué hice? Características del contrato. Es un contrato consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, bilateral, las dos partes generan obligaciones, una, la del asegurado de pagar esa prima o premio periódicamente, y de la aseguradora de resarcir el daño si ocurre el siniestro oneroso. El tomador del seguro se le impone la obligación de pagar la prima y al asegurador de asumir el riesgo de la que deriva la prestación del pago de la indemnización. Es aleatorio porque sabemos que esta incertidumbre o esta situación de que ocurra o no sabemos cuándo, puede pasar o no puede pasar, por supuesto que queremos que no pase, pero puede que sí o puede que no sea de esa manera. Por eso es incierto y es futuro. Nominado tiene un nombre, contrato de seguro, y tiene una legislación propia, la ley que mencionamos. Es un contrato de empresa por la aseguradora, porque las aseguradoras, o digamos, esta parte aseguradora siempre es una persona jurídica autorizada, como les dije, por
la Superintendencia Nacional de Seguro, y organizada como una empresa, ¿sí? Tiene una estructura organizativa que es compleja por muchas circunstancias. En una aseguradora necesitamos mucho personal. Hay personal que se dedica a la parte administrativa, personal que se dedica a comprobar cada uno de los siniestros, mecánicos muchas veces, fotógrafos que a veces miran cómo ocurrieron los hechos, mucho personal de distintas características, ¿no? Incluso a veces se contratan vendedores o promotores de seguros que ofrecen, van directamente a distintos lugares a ofrecer ese tipo de seguros y demás. Es un contrato de adhesión porque en este caso el asegurado no puede discutir nada, sino que simplemente tiene que aceptar las cláusulas que están predispuestas, y por ese motivo es un contrato de consumo, porque hay una disparidad en cuanto a las partes, ¿sí? Como yo no puedo discutir como asegurado, tengo que aceptar, bueno, es necesario que me protejan por esa situación. Y es un contrato no formal porque dice, el contrato solo se prueba por escrito, aunque se admiten otros medios de prueba, pero siempre que haya un principio de prueba por escrito. Ya vamos a ver que ese principio de prueba por escrito es lo que denominamos la póliza, ¿no? La póliza del contrato. A ver, ¿qué más seguía? Ahora vienen las partes. Las partes en el contrato, ya dijimos, ya las tenemos bien claritas, el asegurador y el asegurado. El asegurador es la persona o la empresa organizada de una manera compleja que ofrece o promueve la celebración de este tipo de contratos, de acuerdo a todos a esta ley, que es esta ley es la de la Carta Orgánica, creo, del Banco Central, no me acuerdo bien, pero me parece que sí. Y ahí dice que pueden ser, que pueden cumplir esa finalidad las sociedades anónimas, las cooperativas y de socorros mutuos, agencias de sociedades extranjeras de todo tipo, y organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales. Acá yo recuerdo, por ejemplo, en Río Negro, que está una de las compañías aseguradoras, creo que es Horizonte Seguros, se llamaba, no sé si se sigue llamando así, pero ahí tenía participación el Estado, por ejemplo, el Estado provincial. Pero estas serían las personas facultadas, las empresas facultadas para constituirse como aseguradoras. El asegurado es quien tiene un interés en asegurarse algo, ¿no? Asegurar un bien, asegurar su vida, pero es el que tiene interés en asegurarse, un interés asegurable, dice. Después tenemos el tomador del seguro. ¿Por qué les pongo el tomador del seguro? Porque muchas veces, a veces coincide, ahora vamos a ver más adelante, pero van a ver que a veces el asegurado es el mismo tomador del seguro, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero contratar un seguro de mi auto, yo soy la persona que celebro el contrato de seguro, digamos, y soy el asegurado, ¿sí? Soy el titular del interés asegurable. Ese tomador obra por cuenta propia o por cuenta ajena y traslada los riesgos del seguro. Y después, por último, el beneficiario. El beneficiario es la persona que va a recibir la indemnización. Por ejemplo, en el contrato de seguro de vida, o yo siempre les digo, porque así me lo decían mis profesores, no está mal llamado seguro de vida, sino es seguro de muerte. Porque en ese caso, en el seguro de vida, quien queda asegurado, quien es titular del interés asegurable sería yo, pero el beneficiario, si muero, no soy yo,
es el beneficiario, pongo como beneficiario, por ejemplo, a mi hijo. Él recibiría la indemnización por cuando ese contrato se pone en vigencia. Bueno, ahora yo les hice unos cuadritos, unos ejemplos para que ustedes vean que no siempre todo coincide, esto de asegurado, tomador y beneficiario, muchas veces coincide, muchas veces no. Creo que es lo que viene ahora. Sí, acá está. Tomador, asegurado y beneficiario. Esto lo mismo, esto sí, les dije que lo tenían en la PEP. En este caso, el tomador, asegurado y beneficiario. Contrato un seguro sobre mi vehículo en mi beneficio. Ya les dije. Ahí coincide todo, ¿sí? Porque yo voy, contrato el seguro, yo soy el titular del interés asegurable y yo voy a recibir el beneficio, digamos, por si se produjo un accidente y me tienen que indemnizar los daños causados. Acá hay dos que coinciden y dos que no, creo que por eso les puse el asterisco, sí. Dice, acá debe coincidir el tomador y el asegurado. Contrato un seguro sobre mi propia vida y designo beneficiario a mi esposo. Sí. Donde tienen los asteriscos es que los dos se dan a la vez. Acá coincide, el tomador es uno y el asegurado y el beneficiario otro. Por mandato de un cliente, contrato un seguro sobre una casa de su propiedad, sería el asegurado, el titular del interés asegurable, y en su propio beneficio. Ese es otro ejemplo. Acá viene otros ejemplos. Acá coincide todo. Por mandato de un cliente, contrato un seguro sobre una casa de su propiedad, designo beneficiaria a su madre. Ah, no, acá no coincide nada. Son todos distintos. Por mandato de un cliente, ese sería el tomador del seguro, un tercero ajeno. Ya vamos a ver que en la ley de seguro habla seguros por cuenta ajena. A ese seguro se refiere. Contrato un seguro sobre una casa de su propiedad, ¿sí? Y ahora te doy la palabra, Victoria. Y de su propiedad y designo beneficiaria a su madre. Acá no coincide nada, acá son los tres distintos, no se juntan para nada. Sí, Victoria, ¿me querías decir algo? No, profe, disculpe, se me activó solo. Bueno, está bien, no hay problema, no hay problema. Y el otro ejemplo, dice, con consentimiento de mi hermano, contrato un seguro sobre su vida, del cual soy beneficiario. Acá coincide el tomador del seguro y el beneficiario. Y el asegurado es mi hermano, es distinto, ¿sí? Esos dos coinciden. Son ejemplos que se me ocurrieron, por eso se los pasé, nada más. Pero bueno, queda claro que a veces que el tomador del seguro no siempre es el asegurado. Esa era mi finalidad. Eso es lo que quiero que entiendan. No siempre es lo mismo. Bueno. Yo no estoy viendo el chat. Si alguno aquí tiene algo, a ver si puedo mirar el chat por las dudas, ¿no? No sé, no lo estoy viendo al chat. Si alguno me quiere preguntar algo, o levanta la mano o me habla al micrófono, chicos. Ya después cuando saque esto los miro. Acá está la pregunta que creo que me hacía Zaira, no me acuerdo, o Jimena. Alguna me hacía esta pregunta con respecto a los elementos del contrato. Prima. La prima es el precio del seguro, es lo que se paga por el seguro. Se determina según el riesgo que asume el asegurador, ¿sí? Esa prima va variando, depende del riesgo. No es lo mismo asegurar un auto último modelo y de una marca muy prestigiosa, un BMW, que un Volkswagen Up, ¿sí? El seguro es distinto.
¿sí? Entonces, bueno, esas cuestiones también se tienen en cuenta. Se tienen en cuenta, como les dije, para establecer esa prima, todos estos cálculos que se realizan en función del lugar, en función de la cantidad de vehículos, un montón de cuestiones de estadística que permiten determinar más o menos cuál sería la prima adecuada. Existen, si ustedes recorren en las compañías aseguradoras, hay variedad de seguros y variedad de precios por el mismo tipo de seguro. Lo que sí también tengan en cuenta la seriedad de las compañías aseguradoras. A veces, a mí por ahí serán buenas, no sé, yo la verdad algunas no conozco, pero me da risa algunas en la tele que ponen compañía aseguradora que uno no sabe ni siquiera dónde está. Muchas veces, cuando uno tiene un problema, por ejemplo, un accidente, uno necesita ver una persona, un lugar físico donde puedo ir a reclamar o puedo ir a hablar con alguien que me diga, no un teléfono que no sé dónde está. La compañía aseguradora ha pasado 1000 veces. Sí, contrato esta compañía aseguradora porque es la que me ofrece el precio más barato y la que puedo pagar. Bueno, tengo el accidente y ¿dónde llamo? Y la compañía aseguradora tiene una oficina en Santa Fe. ¿Cómo hago yo para ir a Santa Fe para hacer mi reclamo? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. A veces son más caras, pero uno las tiene que tener en cuenta. ¿Qué comprende? Y acá está esto que yo les decía de la prima. Nosotros siempre hablamos técnicamente de prima. Cuando hablamos de prima es un concepto un poco más técnico. En realidad, lo que pagamos mensualmente, cuando pagamos la cuota, digamos, por el seguro, pagamos un premio que comprende la prima, que es ese concepto que les digo yo que es técnico, más gastos, más impuestos. Es, digamos, un complejo de cosas, una variedad de cosas que comprenden al precio que se paga por ese contrato. Bueno, a ver, ¿quién me puede leer el artículo 30 de la ley? Perdón, no les dije que la buscaran, no sé si alguno la tiene a mano. De la ley de seguro. El artículo 30 que habla sobre la exigibilidad de la prima. ¿Alguno lo tiene a mano? Sí, profe. Dice, ver, la prima es debida desde la celebración del contrato, pero no es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertura. ¿Sigo leyendo? En caso de duda. Sí, siga. En caso de duda, las primas sucesivas se deben al comenzar cada periodo de seguro. Crédito tácito, Bueno, la entrega de la póliza. Hasta ahí nomás, perdón. Hasta ahí nomás. Gracias, Aira. En principio, la prima, como dice el artículo 30, se debe o la tenemos que pagar desde que celebramos el contrato. Por eso, si ustedes cuando van a hacer un contrato de seguro, por ejemplo, por cualquier auto, un auto nuevo, un auto usado, por el auto que quieran, van a ver que les entregan un certificado provisorio, ¿sí? Ese certificado provisorio de cobertura, hasta que esté la póliza, es justamente por eso, porque la prima es exigible desde ese momento, desde que yo celebro el contrato, ¿sí? Dice acá, pero no es exigible sino contra entrega de la póliza. Es decir, la póliza, como yo les dije, es el instrumento material, el instrumento escrito en donde se ve reflejado todo este contrato que yo celebré. ¿Sí? Entonces, si ellos tardan en entregármela, no debería ser exigible la prima hasta ese momento que me entregan la póliza. Pero justamente, como dice ahí el artículo, salvo que ellos lo que hacen es emiten un certificado provisorio de cobertura y entonces con eso se garantizan de que de ese día en adelante yo tengo que pagarles la prima. Eso ocurre muchas veces cuando uno compra un auto 0 kilómetros
y ustedes saben que las concesionarias, para poder sacarlos a los vehículos de la concesionaria, les piden, no te llevas el vehículo si no me traes la póliza. Y ustedes, para hacer la póliza, necesitan de la factura los datos de motor, los datos de, bueno, la patente, bueno, un montón de datos que, a pesar de no tener el vehículo, lo pueden tener, ¿sí? Todos esos datos. Entonces, ustedes van, les hacen un certificado provisorio de cobertura, ellos se garantizan que ustedes van a pagar desde ahí en adelante, van a la concesionaria y les entregan el auto. Y después les entregan la póliza, ¿sí? Entonces, de esa manera, ellos se cubren para que ustedes desde ese momento en adelante empiecen a pagar el contrato, la prima. ¿Qué más? Ya sabemos entonces que es un elemento esencial. Dice, en caso de duda, las primas sucesivas se deben comenzar a pagar cada periodo de seguro, ¿sí? Pero acuérdense ustedes que el contrato de seguro es un contrato anual, siempre se renueva, pero es anual. A ver qué más. Sin la percepción de la prima hace presumir la concesión del crédito para su pago, por eso no. Bueno, vamos a ver el otro, dice ahí, lugar de pago, ¿dónde se debe pagar? El lugar de pago es el lugar, dice acá, lo voy a leer yo, el lugar de pago se jugará cambiado, no, la prima se pagará en el domicilio del asegurador, o en el lugar convenido por las partes. Por lo general, esto a veces lo hacemos por débito automático o no, o a veces los pagamos, ya ahora se paga por home banking. Antes mucha gente iba todos los meses a la aseguradora y ahí pagaba la prima. Pero ahora está todo muy, muy electrónico, así que no hay problema. El lugar de pago se juzgará cambiado por una práctica distinta establecida sin mora del tomador. No obstante, el asegurador podrá dejarla sin efecto comunicando al tomador que en lo sucesivo pague en el lugar convenido. Esto del lugar de pago, las partes lo pueden convenir, puede ser que haya habido, como dice ahí la segunda parte del artículo, alguna práctica o un cambio distinto del lugar en donde se debe pagar esa prima, pero cualquier cuestión, las partes se ponen de acuerdo y así lo deciden. Pagar en tiempo oportuno, el artículo 31. Si el pago de la prima o de la prima única no se efectuara oportunamente, el asegurador no se hace responsable por el siniestro ocurrido antes del pago. Y esto es lo lógico. Cuando por eso en realidad es muy sencilla la ley de seguro. Cuando hay un incumplimiento de alguna de las partes, la otra parte no puede exigir nada. Si yo no pagué la prima, si yo no pagué mi prima, entonces no me voy a hacer responsable. La aseguradora no tiene por qué pagarme o resarcirme del daño, porque yo no cumplí con mi obligación. Si yo no cumplí con mi obligación, entonces hay un incumplimiento por una de las partes, entonces no tengo derecho a exigir. Bueno, esto en forma genérica. Ahora vamos a ver otro de los elementos del contrato, el interés asegurable. El interés asegurable es esencial, es una parte del contrato y hace referencia a esa relación económica que existe entre la persona y el bien, que sabemos que puede ser objeto de algún riesgo, ¿sí? No sé cómo hay. Es una relación económica lícita que tiene una persona sobre un bien cualquiera que se encuentra amenazado por un riesgo. El interés asegurable determina el monto total de seguro. Claro, pues yo tengo por supuesto, mi interés es que mi auto esté cubierto, totalmente, parcialmente, o lo que fuera, por cierto monto. Entonces, eso es lo que va a determinar el valor o cuánto me va a salir el seguro.
Como les decía, el asegurado nunca quiere que le ocurra el siniestro, ¿cierto? Él no quiere que le pase, pero sí sabe que si le pasa, por haber pagado como corresponde y haber cumplido su obligación en el contrato, entonces va a ser resarcido. Bueno, interés asegurable. El otro elemento es el riesgo. El riesgo es el hecho es lo que queda previsto en el contrato. Por supuesto que es ajena a la voluntad del asegurado, perdón. Es ajena a su voluntad. Es un riesgo que él sabe que corre el vehículo, pero que no quiere que ocurra. Ahora, si ocurrió un hecho y es por su culpa, pero por una, digamos, no por su culpa, por su actuar doloso o intencional, por supuesto que no va a ser cubierto. Si yo intencionalmente con mi auto atropello a una persona, entonces ese riesgo no está cubierto. El riesgo que podría estar cubierto es, por ejemplo, si esa persona cruza por mitad de calle, entonces yo sin quererlo atropello. Bueno, puede ser que haya habido negligencia o algún tipo de imprudencia de mi parte, por ejemplo, que fuera a más de la velocidad prevista por la ley, ¿sí? Me decía que tenía que andar por las calles a 20 y yo andaba a 40, bueno, y lo atropellé. Pero distinto es si ese riesgo, digamos, no quedaría cubierto si yo actúo dolosamente con intención de causar un daño. Ese riesgo no es cubierto, digamos, por el contrato de seguro. A ver qué le puse. Es un acontecimiento eventual, ¿sí? Sabemos que por eso el contrato es aleatorio, porque puede o no ocurrir, es incierto, pero posible, no sabemos ni cuándo, pero posiblemente o aleatoriamente podría llegar a ocurrir, es un hecho futuro, y acá les puse no se sabe cuánto, por ejemplo, la muerte. Ese también es un riesgo que tenemos. Contingencia negativa de carácter perjudicial, eso es el riesgo, probabilidad o posibilidad de que ocurra, algo que puede suceder o no, y el riesgo no es un hecho propiamente dicho, sino la posibilidad de que ocurra. Ahora, cuando este riesgo se produce, ya no hablamos más de riesgo, sino de siniestro. Es como que esta posibilidad de que ocurra algo, en la realidad ocurre. Lo estábamos previendo que podía pasar. Bueno, ahora se hace real. Eso es el siniestro. A ver, ¿qué sigue? Justo. El siniestro. Es el riesgo hecho realidad, ¿sí? Cuando efectivamente sucede lo que estaba previsto en el contrato. Yo tenía un interés de asegurar un bien porque probablemente podía ocurrir, que estaba sujeto a un riesgo y esa situación se realiza. Ese evento dañoso que provoca la obligación del asegurador de resarcimiento activa la responsabilidad del asegurador. Digamos, hasta ahora, hasta este momento, el asegurador simplemente lo que hacía era cobrarme la prima mensualmente, cubrirse por los posibles, digamos, eventos que pudieran ocurrir, que pudieran sucederme a mí y a todas las personas que conformamos el grupo, y cuando me ocurre ese siniestro, ahí se efectiviza la obligación que surgía del contrato para el asegurador, ¿sí? Ahí se pone en movimiento, ahí se pone en práctica esa actividad. Entonces, hay una cuestión, como dice ahí, una cuestión de hecho y una cuestión jurídica. En la cuestión de hecho es que la situación concreta se produce el accidente, se produce el daño que provoqué o que me provocaron. Y un vínculo jurídico, un elemento jurídico, en el contrato estaba estipulado, en el contrato, en la póliza estaba estipulado que si ocurría esta circunstancia, esta situación, este choque, entonces en ese caso se debían activar las obligaciones de parte de la aseguradora y tenía que cumplir con lo que había previsto.
que era resarcir el daño. Eso es el siniestro. La póliza. La póliza, como les dije, es un elemento más de prueba, es que puede ser utilizado como principio de prueba por escrito, si ustedes, no sé si alguna vez alguno vio la póliza, en la póliza hay dos partes. Una parte donde están las condiciones generales o cláusulas generales, y después las cláusulas especiales. En las cláusulas generales se pone todo lo que es en referencia a ese tipo de contrato de seguro, por ejemplo, sobre automóviles o sobre responsabilidad civil, y en las partes especiales, cuestiones muy, muy particulares con respecto al seguro. Por ejemplo, si es seguro contra tercero solo, o si es un seguro contra tercero más rotura de vidrio, de cristales, de robo de ruedas o lo que sea, sino se redactan así, de esa manera, cláusulas más específicas referidas al seguro. Bueno, a ver qué dice. Dice, es un instrumento escrito en el cual constan las condiciones del contrato. En el inciso del contrato se prueba por escrito, el resto de los medios probatorios, como ya dijimos, son admitidos si hay principio de prueba por escrito, constan las condiciones generales y particulares, la póliza puede emitirse, claro, la póliza puede ser a la orden o puede ser al portador, ¿sí? En caso de los seguros de vida, los seguros de personas, si ya vamos a ver que existen seguros patrimoniales y seguros en las personas, ¿sí? Las personas siempre son nominativos, va a tal persona y nadie más para ella, ¿no? Para un grupo de personas, como ocurre con el seguro de vida colectivo. Bueno, ¿qué otra cosa más? El plazo, y acá está. El plazo del seguro está determinado en el contrato, es de 1 año, salvo que, por ejemplo, sea menor, que sea, no sé, por alguna circunstancia en particular. Me acuerdo, por ejemplo, con el tema del COVID, en algunas cuestiones, cuando se habilitó la posibilidad de hacer turismo, a las personas que tenían, por ejemplo, bienes o que querían alquilar propiedades y demás para turismo, cabañas y demás, les exigían en algunos lugares un seguro de responsabilidad civil, ¿sí? Por el tema de que tuvieran COVID y el aislamiento y demás que tenían que hacer. Fue cuando se empezaron a habilitar la posibilidad de viajar. Entonces, podría ser que ese seguro sea temporario, por esa temporada nada más, que se contrate justamente por esta circunstancia extraordinaria por un tiempo menor y que no sea de 1 año. Ese es el ejemplo. Por supuesto, como cualquier contrato, cuando comienza y cuando termina, las partes lo pueden pactar, las partes libremente pueden pactarlo, pero en cuanto al comienzo, dice el artículo 18, como ahí se los escribí, cuando no dicen nada las partes, en caso de silencio, la ley misma dice que comienzan a las 12 horas del día en que se inicia la cobertura. Al mediodía comienza la cobertura y termina el último día a las 12 horas de ese último día, ¿sí? Por supuesto, si, como yo les dije, las partes no están de acuerdo con el contrato, podrían rescindirlo, alguna de las partes. Puede ser que el contrato sea de 1 año y, como les decía, por lo general ya van a ver, no sé si alguno tiene seguro en el seguro del auto, cada vez es más costoso, porque el valor de mercado de los autos va subiendo. Entonces, a veces el seguro, si es un auto nuevo, comienzan pagando un precio y depende de la evaluación, el valor del seguro de la prima va aumentando. Entonces, puedo decidir que no, me parece que no, que es muy caro y puedo rescindir ese contrato, decir, no voy a estar más con esta compañía aseguradora, quiero rescindir el contrato.
En ese caso, depende de cuándo hago esa opción de rescisión, voy a pagar una prima proporcional o lo que corresponda. Todo el tiempo que haya transcurrido hasta mi rescisión, tengo que pagar la cobertura. Puede ser una parte proporcional. Denuncia del siniestro, reticencia. La reticencia está prevista en el, a ver si dice el 40, a ver si es el 47, voy a mirar bien. No, 40, la reticencia está antes, me parece. Ahora les digo. Yo sé que están cansados, esperen un poquito, ya vamos a terminar. Bueno, la reticencia es en el artículo 5. Está en el artículo 5, profe. Sí, ahí está, Sofía, ahí la vi. La reticencia es cuando el asegurado, en principio partimos de este criterio, o de esta situación. Cuando yo quiero asegurar algo, yo tengo que ser lo más claro posible de lo que voy a asegurar. Y decirle a la aseguradora en las condiciones en las que eso está. ¿Por qué? Porque en base a eso es la propuesta de seguro que me van a hacer. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Me acuerdo cuando construimos mi casa. Cuando construimos la casa, era una zona de baldíos, una zona de chacra donde no habían muchas casas. Entonces, yo quería asegurar mi casa justamente porque estaba en una zona, no había mucha gente alrededor y tenía miedo que pudiera tener robos y demás. Entonces, cuando yo voy a la aseguradora, ellos les preguntan todo. Su casa, ¿tiene paredones medianeros? ¿Tiene rejas a la entrada? ¿Tiene llave de entrada con doble paleta? Todo, absolutamente todo, porque en base a eso ellos deciden si ofrecen el seguro o no lo ofrecen al seguro, si tiene vecinos, me acuerdo, me preguntaban, si tiene vecinos o no, porque entonces ellos deciden, ofrecen el seguro o ofrecen un seguro más caro o no lo ofrecen. Yo me acuerdo que al principio no me la aseguraban a la casa, justamente por eso, porque era un riesgo demasiado costoso para la aseguradora, porque no tenía mucha gente alrededor y no tenía paredones, me acuerdo. Entonces, bueno, la idea es la siguiente, uno cuando quiere contratar un seguro tiene que ser lo más sincero y claro posible con respecto al bien. Si yo por ejemplo, si tengo un auto y mi auto se fundió y yo le rectifiqué el motor y lo quiero asegurar, yo no lo puedo decir, sí, yo tengo un auto. Yo tengo que decirle a la aseguradora, mi auto tenía el motor fundido, pero se rectificó. Puedo mostrarle el papel o lo que sea de la rectificación, lo que fuera. Pero no es lo mismo el valor del bien en esa situación que un bien impecable. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere la reticencia. Yo no tengo que ocultar nada. Yo le tengo que decir todo porque si la aseguradora se da cuenta, o en realidad después entiende que hubo reticencia en la información que yo le brindé, puede dar por concluido el contrato, porque yo le oculté cosas, ¿sí? Entonces, no tengo que ocultar nada para que el contrato sea real, sea veraz, sea acuerdo a lo que, o acuerdo a las características del bien. Sí, y si usted hizo la reticencia, ¿no te lo aseguran? Y sí, pueden dar por concluido el contrato. Por eso dice, ahora voy a leer el artículo para que veas. Dice, toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, o sea, incluso de buena fe, o sea, por ahí me olvidé de decirlo, ¿sí? Que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones,
si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado de riesgo, hace nulo el contrato. Es tan seria la reticencia que yo tengo que decirle todo, porque vieron como leí, aun cuando actúe de buena fe, o sea, me olvidé de decirle algo, ¿sí? Pero era algo tan importante que podría modificar las condiciones del contrato. Es como que yo no le estoy diciendo la realidad o la verdad sobre ese bien. Y puede entonces el contrato dejarse sin efecto completamente por ese accionar mío. Por eso es tan importante la reticencia. ¿Sí? ¿La entendiste, Sofi? Sí, profe. Bueno, ahí yo un poco se los definí, mientras esperaba, dice, reticencia significa algo que se calla o se oculta total o parcialmente y que debiera decirse. Se relaciona directamente con la celebración del contrato. Son importantes los informes, los datos que proporciona el asegurado, son vitales y sin ellos no podía el asegurador analizar la procedencia del contrato. Es por estas razones que un cambio de las circunstancias del cálculo indemnizatorio y del análisis técnico lleva a la nulidad por responder a un vicio originario. ¿Vieron? Es muy importante la reticencia. Bueno, vamos para la parte de arriba de lo que dice denuncia del siniestro. El asegurado debe informar el acaecimiento del siniestro dentro de los 3 días de conocerlo. En caso de mora, pierde el derecho a la indemnización, excepto caso fortuito o fuerza mayor. Suministrar la información necesaria al asegurador para verificar el siniestro, y el asegurador puede examinar las actuaciones administrativas y judiciales respecto a la investigación del siniestro. Es decir que, una vez que ocurre que este riesgo se hace realidad, yo tengo como asegurado la obligación de dársela a conocer a la aseguradora. Y la aseguradora, a los fines de hacer efectiva la indemnización, puede asumir un rol activo en todo el trámite, tanto administrativo, tanto judicial, de cualquier índole, ¿sí? Yo tengo un plazo ahí, como dice, 3 días para hacérselo conocer desde que yo supe que ocurrió el siniestro, y la aseguradora, por ejemplo, si hay actuaciones policiales o actuaciones judiciales, podría, a través del abogado de la aseguradora, formar o tomar parte en el juicio que se esté desarrollando, ¿sí? Para hacer efectiva la indemnización. O si no hubo ningún tipo de actuación administrativa, policial o judicial, simplemente fue un simple roce, también podría, a través de sus peritos, como les decía yo, mecánicos o pintores o los que fuere, supervisar los daños ocasionados en el bien y para después hacer efectiva la indemnización. Bueno, a ver, seguimos, si no, no vamos a terminar más, ya se me está terminando el tiempo. Obligaciones y derechos del asegurado. Acá es un poco genérico, dice, declarar el riesgo sin reticencias, como dijimos, con todos los datos para su estimación exacta, pagar la prima, para que con esta contraprestación nazca el derecho de exigir la cobertura, brindar al asegurador una información necesaria y clara, debe tratar de prevenir el siniestro, esto de no actuar con intencionalidad, esto que yo les decía recién, si yo actúo con intención de causar un daño, y bueno, ya no me va a cubrir el seguro, porque no es eso lo previsto en el contrato. Informar el siniestro, en caso de proceso judicial, la relación debe comunicar al asegurador, recibir la indemnización en caso de ocurrencia del siniestro. ¿Sí? Un poco todo lo que estuvimos hablando. Obligaciones y derechos del asegurado, asumir el riesgo, es su obligación de indemnizar, derecho a ser informado, a inspeccionar la cosa objeto objeto del contrato y a intervenir en los procesos judiciales. Un poco el resumen es esto. Infra y sobreseguro. Infraseguro es asegurar el bien por un valor menor que el real.
valor, por ejemplo, ahí les puse un valor real, 26.000, el infraseguro es asegurarlo por un valor menor a ese valor, al valor real. Y el sobreseguro es asegurarlo por un valor mayor. Se imaginarán que esto del sobreseguro casi no existe porque es una invitación a que yo provoque el siniestro, ¿sí? Además, es antieconómico para el asegurado. Yo no voy a pagar un valor mayor de la prima porque le puse un mayor valor al auto, ¿sí? Está previsto así, pero no. Lo que siempre ocurre es pagamos por un seguro acorde al bien, de acuerdo a su valor real. Y bueno, y si es infra, puede ser que no me alcance el dinero y pague un seguro menor y tenga una indemnización un poco más baja y que colabore para el daño que se ocasiona. Pero esto es infraseguro y sobreseguro. Y después el reaseguro. El reaseguro es cuando las compañías aseguradoras a su vez aseguran su propia cartera, ¿sí? Muchas veces, digamos, para ellos, como les digo, tienen un determinado fondo económico que prevén para resarcir los daños que se pudieran ocasionar. Muchas veces ellas, para estar más seguras de que van a poder hacer frente a estas circunstancias, se aseguran ellas mismas en otra aseguradora. Eso es el reaseguro, el seguro del seguro, como dice ahí. El seguro del seguro, es un acuerdo mediante el cual el asegurador denominado cedente transfiere a otro asegurador denominado reasegurador la totalidad o parte de los riesgos. Muchas veces no reaseguran todo, sino parte de los riesgos, y recibe una parte de la prima. Un porcentaje de la prima lo recibe el reasegurador. Es necesario que las compañías aseguradoras tengan riesgos similares para que se garantice su estabilidad. Por ello ceden una parte de sus bienes asegurados con otras compañías. Justamente, acuérdense que están sujetos permanentemente a control las compañías aseguradoras, por eso es que tienen una mayor tranquilidad y van a estar más, van a poder sentirse tranquilas de que no las van a cancelar como compañías aseguradoras, porque justamente tienen reaseguro para hacer frente a los daños que se pudieran ocasionar. Y por último, la clasificación de los seguros. Existen seguros que se llaman patrimoniales y seguros sobre las personas. Los seguros patrimoniales son sobre los bienes, sobre cosas, ¿sí? Y entre ellos está el seguro de incendios, son un poco más especiales, están previstos en la misma ley. Seguro de incendios, seguro de animales, por ejemplo, el martes hablábamos sobre el tema de el traslado de los animales y el seguro. Por algún accidente puede ser que alguna vaca, algún caballo que iba en la jaula se muera o tenga alguna discapacidad. Justamente ahí se activa el seguro para resarcir ese daño que se ocasiona. Seguro de responsabilidad civil, el que estuvimos hablando. También estos seguros de responsabilidad civil podrían ser combinados. Por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil podría ser combinados en el sentido de cubrir varias eventualidades, ¿sí? Como les decía, eventualidad de que me pueda ocurrir un daño material en un bien de mi casa, y también podría ser de una persona que venga y, por ejemplo, la empleada doméstica que se caiga dentro de casa, eso también podría ser. Y también podrían ser combinados
los otros seguros, el de incendio y el de animales, podría ser combinado. Yo podría asegurar mi transporte, el camión, por mi transporte, estoy transportando animales, por el incendio que se podría provocar ante un accidente y por la muerte de los animales. Ese sería un seguro combinado, de incendio y de animales, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, se me ocurre, no sé, o podría ser un seguro de responsabilidad civil combinado con un seguro de animales. Hay distintas posibilidades. El de la agricultura, el tema del granizo y demás, también puede ser objeto de seguro. Granizos, heladas en nuestra zona, simplemente con que sepan que existe es suficiente. Y después el seguro de las personas. Seguro de personas porque, como dijimos, no solamente podemos asegurar la vida de las personas, sino también los daños que pudieran surgir en las personas, como algún accidente, por alguna situación particular, y los seguros colectivos. Los seguros colectivos, como les expliqué, por lo general se utilizan en distintos organismos públicos o privados y se asegura todo el personal, por ejemplo, un seguro de vida colectivo. ¿Qué otra cosa más les quería decir? No hablamos, es mucho lo que se puede hablar sobre seguro, pero si nos ponemos a hablar no vamos a terminar más. Por eso yo les decía, me interesa que vean qué es el contrato de seguro, cuáles son los elementos, qué es la póliza, el siniestro, el riesgo, eso que está destacado en el PowerPoint, nada más que eso, y después que tengan una noción que hay seguros de personas, seguros patrimoniales, cuáles son las clases de esos seguros, y con todo eso que vimos es suficiente, porque es muy amplio el tema de seguros, chicos. Así que, bueno, yo lo que les quería pedir entonces es que por favor lean el fallito que les di, y el martes que viene, en la primera, apenas empezamos, vamos a ver, analizar un poquito el fallo, así puedan resolver por lo menos ese trabajo práctico. Bueno, también intentaremos avanzar un poco con la unidad 9, la clase que viene, y voy a tratar de empezar entonces con el de fideicomiso, que el práctico es sobre fideicomiso. A ver, Sofi, ¿qué me querías decir? No, yo, profe. Sí. Diana está viendo otra vez la teoría y no me quedó bien en claro lo de interés, el elemento interés. El elemento interés no te quedó Sí. claro. Bueno, lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. El interés asegurable, digamos que es lo que el motivo del contrato, el objeto del contrato. Yo quiero proteger algo. Tengo interés en proteger un bien o mi vida, en el caso de seguros de personas, que lo quiero proteger de alguna manera a través de este contrato de seguro. Por eso es un interés asegurable. Yo tengo un fin, un objetivo particular, que es proteger algo que yo sé que por mis propios medios no lo voy a poder, es inalcanzable a mí en caso de que ocurra un siniestro. Si yo tengo un auto, no sé, alcancé a comprarme un vehículo de costo mediano y ocurre un accidente, si yo primero que la ley me exige que tengo que tener un seguro, pero además de eso, si me ocurre el accidente, yo tengo interés, porque lo necesito ese vehículo, porque tengo interés en seguir contando con él, necesito que si ocurre algo, alguien me pueda pagar. Y me pueda pagar, digamos, me pueda restablecer el bien a la situación en la que estaba y para lo que yo lo quería. Por eso es que tengo un interés y que lo quiero proteger. Entonces, ese interés asegurable es lo que me lleva a mí, es la finalidad que me lleva a mí a contratar, a hacer el seguro. ¿Sí, Maite? Sí, ahora sí. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda?
Yo sé que fui muy rápido porque es mucho y no alcanzaba, y es medio pesado, pero bueno. Profe, disculpe, yo no entendí muy bien lo del reaseguro, ¿era? O reseguro, no me acuerdo bien. Reaseguro, ahora Eso. te digo. El reaseguro es, acá. El reaseguro es cuando la compañía aseguradora, a su vez, se asegura ella, asegura su propia cartera, ¿sí? Por ejemplo, la compañía aseguradora Mapfre tiene 10.000 contratos de seguro de responsabilidad civil. Y sabe que su patrimonio para hacer frente a esos seguros es suficiente, pero tiene miedo de que no alcance si ocurren a la vez varios siniestros. Entonces dice, esta parte de mi cartera, puede ser toda la cartera o parte, estos seguros de responsabilidad civil, esta cartera, estos riesgos, a su vez los voy a asegurar en otra aseguradora, qué sé yo, les dije Horizonte Seguro, los reaseguro en otra aseguradora y en caso de que ocurra el siniestro, yo estoy tranquila de que voy a poder hacer, yo, Mapfre, voy a poder hacer frente a todos los daños, voy a poder resarcir todos los daños que se ocasionaron. Por supuesto que parte de la prima que pagan estos asegurados, un porcentaje va a ir para para Horizonte Seguro, que es mi reaseguradora. Pero yo me quedo tranquilo en que voy a poder resarcir los daños, la Superintendencia de Seguro no me va a iniciar ninguna acción y ni siquiera me va a cancelar como aseguradora y que incluso me puede llevar a la quiebra. Si yo no hago frente a mis obligaciones como aseguradora, puedo terminar mal como compañía aseguradora, puedo terminar quebrada y quitarme la personería, todo lo que fuera. Entonces, de esa manera, reasegurándome, yo tengo la tranquilidad de que voy a hacer frente a las obligaciones. ¿Sí? Bien, gracias. De nada, Agustina. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, si no tienen más dudas con esto, lo mismo léanlo, vuelvan a mirar, si tienen tiempo y demás, para cualquier otra duda que tengan con respecto a esto. A ver, ahora miro. Sí, Zaira, el libro de Vito lo nombré, no, voy a responder estos chats que no los respondí. El libro de Vítolo es, está subido en la Petco, así que de ahí lo pueden ver. ¿Por qué? Me pregunta Sofi, ¿por qué el seguro de vida para el caso de muerte es un contrato a favor de terceros? Es a favor de terceros porque hay dos contratantes, el asegurador, el asegurado, que en este caso el tomador del seguro es el asegurado, por ejemplo, yo voy, contrato con la otra parte, que es la compañía aseguradora, contrato el seguro de vida y hay un tercero que es el beneficiario, ¿sí? Por eso es a favor de tercero, porque tenemos un contrato entre partes y un beneficiario que es un tercero, que digamos que es el que se va a beneficiar con mi muerte, ¿sí? Por eso es a favor de terceros. Bueno, si están saldadas esas dudas, nos veremos entonces, para los que quieran ya irse de la reunión, no vamos a seguir, se pueden ir. Y el resto, si quiere seguir y preguntarme alguna otra cosa, no hay problema. Profe, ¿tiene una consulta con una pregunta del práctico? Sí, sí, no hay problema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que en el punto, ya le digo, el 4 creo que es, sí, la cobertura que comprende el seguro de responsabilidad civil? ¿A qué se refiere este punto?
¿Qué cosas comprende la... no sé si Zaira o alguna, o vos misma me preguntaste. Seguro de responsabilidad civil comprende muchas cosas. Decíamos, dice que está previsto en el... Ahora, otra vez, lo voy a mirar. En el artículo... Ahí te digo. Espérate un poco. En el artículo 109, ¿sí? En el artículo 109. ¿Y qué cosas que comprende? Dice que, en principio, hay que dejar indemne al asegurado, ¿sí? Por cuanto deba a un tercero, en razón de la responsabilidad prevista en el contrato a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. El seguro de responsabilidad civil es el que se utiliza para el caso de accidentes de tránsito, el que nosotros siempre usamos para ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y qué es lo que comprende? Comprende todos los daños que se puedan haber causado, tanto materiales como personales o físicos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un seguro contra tercero solo, puede ser que tenga que pagarle a la persona que atropellé por el daño físico que le causó, la lesión que le causó, el medicamento que tenga que pagar, y también, supóngase, iba en bicicleta, el daño sobre el bien que haya que pagarle, ¿entendés? O sea, comprende las dos cosas. El seguro de responsabilidad civil comprende todo, daños materiales sobre bienes y daños sobre personas. A eso se refiere. Fíjate justamente también que muchas veces siguen. Acá yo les hablé de, por ejemplo, si tiene que pagar un medicamento, si tiene que pagar una atención médica, si tiene que pagar el taxi para ir al sanatorio, la reparación del bien, la bicicleta y demás, o lo que fuere. Por eso dice, el pago de todos los gastos, de todas las costas judiciales y extrajudiciales, para resistir la pretensión del tercero. Todo, comprende todo, todos los gastos sobre las personas y sobre las cosas que se pueda realizar. Incluso gastos de tipo, si estamos ante una causa judicial, hay honorarios que pagar a los abogados, hay gastos, digamos, judiciales, las tasas judiciales que se pagan, todo ese tipo de gastos comprende la responsabilidad civil. Sí, no me acuerdo quién, Maite. Claro, sí, ahí entendí. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? Jimena, ¿tenías alguna otra duda? No sé si te fuiste, no, a ver. Bueno, chicos, entonces, si está todo bien, nos vemos el martes. Nos vemos, profe. Chao. Gracias, profe, chao. Chao, chao.